El día de hoy, hermanos, quiero compartirles el tema número 14 de esta serie de mensajes que le puse como título Hombres y Mujeres de Oración. En las últimas 13 semanas he venido hablando acerca de algunos hombres y algunas mujeres de las cuales nos habla la Biblia, cuya vida, hermanos, se caracterizaba por la oración. Estamos aprendiendo cómo la oración es ese vínculo importante que nos permite tener una relación, una comunión con Dios de tal manera que es algo que va a marcar de manera prominente en nuestra vida. Hemos aprendido cómo la oración, ¿verdad?, es un medio que Dios utiliza para, ya sea para hacernos crecer, para levantarnos, para animarnos, para confortarnos, para consolarnos, para responder a nuestras peticiones o a nuestras necesidades. Hasta ahorita hemos aprendido muchas cosas a través de 13 personajes muy distintos y muy diferentes dentro de la Biblia. Pero estudiando la misma Biblia, hermanos, me planteaba la segunda pregunta. Voy a predicar algunos meses acerca de la oración, acerca de lo importante que es orar. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no oran? ¿Qué pasa en la vida de aquellos que no oramos? ¿Qué pasa en la vida de aquel hombre o de aquella mujer que aún teniendo conocimiento de Dios, aún conociendo, ¿verdad?, lo importante que es la oración, no lo hace? La vida de un creyente fiel, firme, sincero, consistente en oración, ¿va a ser la misma que la vida de un creyente que no le importa la oración? Y estudiaba la Biblia, hermanos, y encontraba yo una respuesta: no, ¿verdad? No va a ser igual, va a ser diferente. Es así, hermanos, que yo quiero decirles el día de hoy que incluso quiero tomarme un poquito de la clase de escuela dominical en la que el hermano Samuel nos decía que el dar testimonio no es una opción más, ¿verdad? No es la única, no es algo que podemos elegir nosotros o no. Él decía, es la única opción que tenemos nosotros para poder ser gratos delante de Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, que la oración, ¿verdad?, es algo que si nosotros no practicamos en nuestra vida, muy probablemente nuestra vida cristiana no va a tener un buen final. Hemos visto cómo la vida de hombres y de mujeres hasta ahorita estudiados, aunque algunos de ellos quizás tambalearon, por lo menos tuvieron o sintieron la necesidad y así lo hicieron de orar. Pero hoy vamos a hablar de un hombre, hermanos, cuya vida, ¿verdad?, en cuya vida prácticamente no encontramos nada que tenga que ver con oración, y de allí el título de la predicación número 14, que se llama La ausencia de oración en Saúl. Y quiero subrayar esa palabra, quiero que tú subrayes esa palabra en tu cabecita, hermano, hermana, ¿verdad? La ausencia de oración en la vida de. Yo espero que en tu vida y en la mía no haya ausencia de. Puede haber ausencia de muchas cosas, pero no debiera de haber ausencia, hermanos, de oración. Y quiero preguntarles, hermanos, quiero apelar a aquellos que de alguna forma conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios. ¿Quién fue Saúl? ¿Quién fue este hombre? La palabra de Dios, hermanos, la Biblia nos enseña que Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. Y como primer rey de Israel, hermanos, él tuvo una importantísima oportunidad. Escucha esto. Él fue el primer rey de Israel. Y como primer rey, él tuvo la oportunidad de marcar un precedente en la vida de su pueblo. Cuando Dios, por gracia, permite que el pueblo de Israel elija reyes humanos en contra de su voluntad, Él espera que ese rey, que ese hombre que va a tomar la batuta, que va a tomar el liderazgo del pueblo, sea un hombre que no solamente tenga una autoridad de gobernar o de mandar, no, sino que fuese un hombre que desde la posición privilegiada de rey, él pudiera mostrarse como un ejemplo para todo el pueblo de cómo se tenía que adorar a Dios, cómo se tenía que servir a Jehová y cómo se podía vivir una vida agradable delante de él. Lamentablemente, hermanos, este hombre llamado Saúl desaprovechó esa oportunidad. Hoy vamos a aprender o vamos a recordar que la vida de Saúl, hermanos, fue una vida que lamentablemente solamente tuvo un camino que no fue culpa de nadie. Escucha esto, la vida de Saúl estuvo caracterizada por un camino que no fue culpa de nadie, fue culpa suya. La vida de este hombre solamente estuvo encaminada hacia la autodestrucción. Hoy vamos a aprender que muchas veces los creyentes, ¿verdad?, nos excusamos. Es que yo no soy maduro porque yo vi a tal hermano y él fue de tropiezo para mí. Es que yo no soy consagrado porque yo vi a tal hermana y ella era peor que yo. Es que no.
vamos a ver que lo primero que tenemos que aprender nosotros es entender que cuando tomamos la decisión de consagrarnos a Cristo es porque nosotros amamos a Cristo. Que cuando tomamos la decisión de no hacer lo que Cristo quiere es porque también es algo que yo hago. Y muchas veces, sin darnos cuenta, como hijos de Dios, hermanos, lejos de crecer en el conocimiento de Dios, lo único que hacemos es que vamos hacia una autodestrucción en lo que se refiere a lo espiritual, y muchas veces esa autodestrucción nos lleva también a lo físico y a la vida misma. Y a veces terminamos arrastrando a nuestras propias familias. Tema número 14, la ausencia de oración en Saúl con base en el primer libro de Samuel, capítulo 10. Quiero decirles, hermanos, que hoy vamos a leer muchos pasajes de la Biblia. Quiero sustentar de manera amplia y abundante el tema que quiero predicar el día de hoy. Así que vamos a estar leyendo muchos pasajes de la Biblia. Algunos los vamos a leer juntos, algunos los voy a leer yo solo, algunos nada más los vamos a mencionar. Pero yo les pido que por favor pongan atención, pongamos atención suficiente. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 1, posteriormente el 5 y más adelante el 9 y el 10. Dado que son lecturas largas, solamente voy a tomar algunos versos. Punto número 1, su inicio. Vamos a hablar de este hombre Saúl. Punto número 1, su inicio. ¿Cómo empezó él? Dice primero de Samuel 10, 1. Pónganse de pie y vamos a leerlo todos juntos. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Vamos a leer el 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Versículos 9 y 10. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos, del 11 y 2 también. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Tomen asiento. Hermanos, Saúl, de acuerdo a la Biblia, pertenecía evidentemente a una de las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, se dividía en 12 tribus, ¿ok? Había una tribu llamada Benjamín. La tribu de Benjamín, hermanos, debido a un problema interno que originó una confrontación de guerra entre las mismas tribus, hizo que en algún momento de la vida, hermanos, la tribu de Benjamín se convirtiera en la más pequeña. Es así que cuando nosotros pensamos en que Dios va a elegir a un hombre como rey, pudiéramos pensar que va a tomar a un hombre de la tribu más importante, de la tribu más grande, ¿no es cierto? Si Dios va a buscar a un hombre que va a ocupar ese lugar de autoridad, pudiéramos pensar a lo mejor en la tribu del primogénito de Rubén, o a lo mejor en la tribu de Judá, que ya se había de hecho profetizado antes que sería la tribu de los reyes. Pero no, Dios voltea a la insignificante tribu de Benjamín y de allí toma a un hombre, hermanos, llamado Saúl. ¿Cómo era Saúl? La Biblia dice que Saúl era un muchacho joven, un muchacho muy guapo y era un muchacho muy alto. Era tan alto que dice la palabra de Dios que el más alto del pueblo de Israel apenas le llegaba al hombro. Era un hombre alto, era un hombre guapo y era un hombre joven.
Cualquiera que viera a ese hombre guapo, yo me imagino, ¿verdad? Alto, con porte fuerte, ¿verdad? Y yo quiero pensar que el pueblo de Israel, cuando veía a su rey, ¿verdad? Cuando lo veía colocarse la armadura y andar por el medio del ejército, pues se sentía orgulloso, ¿no? Y cuando la gente le decía, oye, ¿quién es él? ¿Quién es él? Es nuestro rey. Ah, órale, qué padre, ¿no? Porque tenía porte, porque tenía presencia, porque tenía juventud, y seguramente era un hombre fuerte. Dice la palabra de Dios que el padre de Saúl, un hombre llamado Cis, era un hombre con cierta importancia dentro de la tribu de Benjamín, era un hombre rico, era un hombre respetable incluso, era un hombre de gran valor. Pero ¿quién era Saúl? Saúl, hermanos, aparte de su belleza física, sinceramente no era alguien especial. Sin embargo, Dios a este muchacho le da el privilegio de ser el primer rey sobre su pueblo. Llama al profeta Samuel, el profeta Samuel va con este hombre llamado Saúl, toma una vasija con aceite, la vacía en él, lo unge, porque en el Antiguo Testamento derramar aceite era símbolo del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios, algo que ustedes y yo acabamos de leer, que en el momento en el que el profeta Samuel unge a este hombre como rey, el Espíritu Santo viene delante de él y le cambia su corazón. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Dice que mudó Dios y su corazón lo cambia. ¿Qué significa que cuando el Espíritu Santo viene, muda o cambia su corazón? Bueno, significa muchas cosas. Para efectos de la predicación de hoy, significa que Dios, ¿verdad?, por medio de su Espíritu, entra en ese muchacho para darle la capacidad de poder llevar a cabo la tarea de ser rey. Porque yo pregunto, hermanos, ¿creen ustedes que sea fácil ser gobernante de un pueblo? No es fácil. La Biblia nos enseña que siempre que Dios elige a alguien, escucha esto, la Biblia enseña que siempre que Dios escoge a alguien para poder servirle, siempre lo capacita por medio de su Espíritu Santo con los dones, con las habilidades y con las capacidades para poder llevar a cabo la tarea que Dios le está dando de la mejor manera. Por eso es que yo como pastor estoy en contra de aquellos hermanos que dicen, oye, es que yo estoy haciendo el ministerio, pues como Dios me da a entenderlo. Ahí se va, como Dios me dio a entender lo hizo. No, espérate. Si tú lo hicieras como Dios te da a entender, lo harías bien. ¿Sí nos damos cuenta? Yo, por ejemplo, pienso en los hermanos que tocan la guitarra, que cantan, que discipulamos, que enseñamos. Sería inconsistente con lo que Dios nos enseña, que digamos, oye, ¿y cómo estás cumpliendo con tu ministerio en la iglesia? ¿Cómo estás haciendo la tarea? Pues más o menos, como Dios me da a entender. No. Si tú estás haciendo de verdad la obra de Dios, Dios te ha dado su Espíritu Santo y te ha capacitado con los dones y las habilidades para que el trabajo que tú lo hagas, así sea un trabajo tan simple como a lo mejor ser la persona que recoge los cables, que hace la limpieza, que se encarga de alguna otra cosa, hasta la que ustedes quieran mencionar por no ensalzar ninguna, Dios te va a capacitar y nos va a capacitar para tener los dones y las habilidades para poder llevar a cabo la tarea de Dios. ¿Pero qué fue lo que hizo Saúl? Saúl aprovechó correctamente, 1, la oportunidad de ser rey. 2, Saúl aprovechó que el Espíritu Santo de Dios vino sobre él y le cambió su corazón. 3, Saúl aprovechó que Dios lo capacitó en todos los sentidos para poder llegar a ser un excelente gobernante. Saúl aprovechó la oportunidad para sentar un precedente en su pueblo y para que a partir de él todo el mundo pudiera imitarle. La respuesta es incluso, hermanos, hay un aspecto que llama mucho la atención en Saúl, que prácticamente no se repite en ningún otro rey en la Biblia. Escucha esto. Las tribus del norte tuvieron 20 reyes, las tribus del sur tuvieron 19 o 20, depende de cómo lo cuentes tú, si cuentas a Talía o no como reina, pero vamos a llamarle 20 y 20. 20 al norte, 20 al sur. Prácticamente ningún otro rey tuvo en el momento en el que fue ungido como rey lo que este hombre hizo. Dice la palabra de Dios que cuando él fue ungido con el Espíritu Santo, él profetizó. Como una señal inmediata de que ese hombre realmente era un instrumento de Dios. Ahora, ¿qué significa que Saúl profetizó? Hoy en día, lamentablemente, el profetizar es algo enseñado erróneamente en muchas iglesias. Hoy no existe la profecía, hoy Dios no habla ni por profecía, ni por sueños, ni por visiones, ni por revelaciones. Hoy no es eso bíblico. Pero en aquel tiempo sí ocurría. Y en aquel tiempo dice la palabra de Dios que Saúl profetizó.
Pero la pregunta es, ¿a Saúl se le fue revelado algo de parte de Dios, porque eso es profetizar, para que lo anunciara a alguien? ¿O qué significa? Bueno, dice la Biblia que Samuel, un hombre muy sabio, ¿verdad?, que pensó que tenía que capacitar, tener varones en entrenamiento, buscó un grupo de hombres entre el pueblo de Israel a quienes capacitar para enseñar la Biblia, para enseñar la ley. A esos hombres se les llamó profetas en aquel entonces. Viene un grupo de profetas descendiendo de un lugar alto, seguramente venían de adorar a Dios, de alabar a Dios, vienen con salterio, con arpa y vienen cantando, vienen adorando a Dios. Saúl va a su encuentro y profetiza con ellos, es decir, se une con ellos en un acto de adoración a Dios. Es decir, canta con ellos al Dios vivo. Por ejemplo, nosotros podemos cantar, no sé, un salmo, podemos cantar alguna porción de la Biblia, un himno, por ejemplo, que reconoce los atributos de Dios, y eso fue exactamente lo que hizo. Llega un hermano, llega una persona extraña, sin ser miembro de nuestra iglesia, ve el canto proyectado y entonces empieza a cantar con nosotros. Eso fue exactamente lo que hizo Saúl en aquel momento. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, este detalle? Porque es importante saber que este hombre se unió en adoración. Porque cuando una persona acepta empezar a tener comunión con Dios y lo hace por medio de Jesucristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios hace que esa persona que en el pasado no tenía ningún interés por Dios, empiece a desear adorar a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, anótenlo, no lo busquen, en el libro de Gálatas capítulo 4, no lo busquen, Gálatas capítulo 4, versículo 6, que pasa exactamente lo mismo hoy en día con el creyente. Dice la Biblia en Gálatas, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos, voy a plantear una pregunta en la que no espero respuesta, es una pregunta retórica nada más. ¿Quiénes de los que estamos aquí, antes de creer en Cristo, teníamos deseos de alabarlo? Y uno a lo mejor escuchaba la música, te gustaba decir hermano Eduardo hace rato, te gustaba ir a bailar, el vocabulario era muy florido. Yo recuerdo que cuando era adolescente, hermanos, cuando yo llegué al templo, yo tenía un vocabulario de verdad muy florido, y espero que se entienda qué quiero decir con florido, ¿verdad? O sea, muy vulgar. De cada 10 palabras yo decía 20 vulgaridades, hermanos. Algunos éramos así. Nos gustaba orar, nos gustaba leer la Biblia, nos gustaba acudir a una iglesia, nos gustaba orar, no. Pero cuando aceptamos a Cristo, empezamos a venir a la iglesia y de repente cantamos y alabamos y adoramos y nos gusta saber que ya es domingo, que ya va a ser el día de oración, que tengo que orar, que tengo que cantar, que tengo que participar. Y entonces el Espíritu Santo hace que mi corazón clame, Padre, decirme, deseo hacerlo. Una prueba de que tenemos a Cristo es que deseamos a Cristo. Y Saúl tenía el Espíritu Santo, y al tener el Espíritu Santo, él desea unirse en actos de adoración con aquellos profetas. ¿Sí nos damos cuenta? También eso significa que el corazón fue cambiado, fue mudado. Es decir, de un deseo por el mundo, ahora existe un deseo por lo, hermanos, espiritual. Dice la palabra de Dios entonces que cuando estábamos sin Cristo no nos interesaba lo espiritual, pero cuando recibimos el Espíritu Santo hay un deseo inmediato de relacionarnos con Él y de alabarlo a Él. Punto número 1. Saúl recibió lo necesario de parte de Dios para llegar a ser un buen rey. Y tú y yo hemos recibido lo necesario de parte de Dios para llegar a ser los mejores cristianos en la iglesia. Lo ideal en una iglesia no es que hubiésemos hermanos débiles y fuertes. Va de nuevo, hermanos, llevamos atención al frente. Lo ideal en una iglesia no es que hayamos hermanos débiles y fuertes, sino que todos lleguemos a ser los mejores delante de Dios, porque al entrar en nosotros nos quiso mudar, nos mudó nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nos capacitó con su Espíritu Santo
nos sembró en nosotros el deseo de tener comunión con Él, y en la medida en la que vamos sirviéndole, Él va perfeccionando lo que hacemos. Hermanos, si tú tienes poco en el Señor, ¿verdad? O aquellos hermanos que tenemos tiempo en el Señor, y tú dices, yo me acuerdo cuando empezaba, yo nunca me imaginé pasar al frente, ¿verdad? Y dirigir un servicio porque yo me entregaba, yo se me clavaba la boca, yo no podía decir nada. Pero ahora me sorprendo yo mismo, dice algún hermano, porque puedo hablar, puedo expresarme, puedo organizar mis ideas. Sí tengo nervios, porque tengo nervios, pero sé que puedo hacerlo con claridad. Es Dios. Dios, por eso, en su inicio a Saúl, ¿verdad?, lo capacitó para poder llegar a ser el mejor rey. Punto número 2, sus errores. Hermanos, ¿cómo fue entonces el inicio de Saúl? ¿Bueno o malo? Bueno, muy bueno, con todo lo necesario. 2, sus errores. Primero de Samuel, capítulo 10, capítulo 13. Y quiero que te quedes allí un momento. Hago un llamado a aquellos hermanos que han leído la Biblia más de una vez. Hago un llamado a aquellos hermanos de la iglesia que han leído la Biblia 5, 10, 20, 30, 40, 50 veces. Hermanos, ¿están leyendo su Biblia? Sí, qué bueno, ¿verdad? ¿Qué caracterizó la vida de Saúl? ¿Lo espiritual o lo carnal? ¿Le sirvió de algo ser muy alto? ¿Le sirvió de algo ser el más guapo? ¿Le sirvió de algo su juventud? ¿Qué caracterizó la vida de este hombre? Aquel primer rey, hermanos, escuchen esto, fue un hombre que vacilaba entre sus temores y sus convicciones. Hermanos, fue un hombre que vacilaba entre sus temores y sus convicciones. Entre su inseguridad y su llamado a gobernar, entre su impulsividad y lo que Dios le mandaba. Incluso era un hombre emocionalmente inestable. Por eso yo le hago un llamado a los jóvenes y a las señoritas, ¿verdad?, que están anhelando tener un novio o una novia, un deseo natural en todos. Independientemente de que haya una edad o no adecuada para tener un novio o una novia, chicos, chicas, no te fijes nada más en la belleza. ¿Sabes? De nada te va a servir andar con la chica más bonita si no le interesa lo espiritual, no lee la Biblia, no ora, no ama a Dios, es inestable emocionalmente, no tiene la capacidad de enfrentar el más mínimo problema porque se viene abajo. De nada te sirve enamorarte del más guapo. A lo mejor se lo vas a presumir a las amigas y vas a sacarte muchas selfies ahí en el Face y wow, oye, mira, ¿dónde la conseguiste, manita? Oye, no tendrá por ahí alguien que me presente porque un hermano, un primo, ¿no? Y vas por allí luciendo. Pero es un cobarde. Tienes un problema y necesitas ayuda y lo mejor que puede hacer es llorar contigo. No es capaz de darte un consejo, de tomar una decisión, de hacer algo correcto con su vida. Ya olvídate con la tuya, con la suya, con su vida. Así era Saúl. Su vida tuvo muy pocos aciertos, muy pocos aciertos. Más bien su vida estuvo plagada, hermanos, de muchas malas decisiones. Y quiero que veamos el día de hoy 5 de esas muchas malas decisiones. Y vamos a ver cómo entre más grande, entre más viejo se hacía, en lugar de ir en una situación ascendente, era descendente hasta el punto de ver qué mala decisión tomó al final de su vida. 1. Primer error, el menosprecio de las normas de Dios. El menosprecio de las normas de Dios. Primero de Samuel, capítulo 13, versículos 5 y 7 al 13. Voy a leer la Biblia. La palabra de Dios dice así. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Salto al verso 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho,
Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Libnas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Qué dice? Para siempre. Hermanos, aquellos que en algún momento en la vida hemos tenido la oportunidad de tener un cargo de responsabilidad, sabemos que es bien difícil estar en un trabajo donde hay que tomar decisiones importantes. Especialmente cuando tienes la presión de los demás. Hermano Julio, tú como empresario sabes esto. Tú como un hombre que ha trabajado, ¿verdad?, en un nivel de esa naturaleza, sabes que cuando tú tienes a cargo decisiones importantes, la gente te está presionando, ¿no? De repente algún proyecto no sale, no alcanza los recursos, ya estás fuera de tiempo, quizás de presupuesto, tienes la presión quizás de la empresa que te contrató, etcétera. A lo mejor el jefe, a lo mejor... Y de repente, qué terrible es tomar decisiones, ¿no es cierto? David Cabrera, ¿es fácil tomar decisiones bajo presión? Cuando sabes que este problema que tú estás tratando como abogado puede revertirse a lo mejor en una demanda contra la institución en la que trabajas. Cuando tu jefa te está diciendo que a ver a qué hora va a salir el proyecto, o cuando alguien te está exigiendo, uno te exige una cosa y otro otra, o que te quedas sin el apoyo de alguien, no es fácil. Ocupar situaciones de mando y situaciones de liderazgo, hermanos, es muy difícil. Es muy difícil. Sin embargo, aquellos que hemos tenido la oportunidad, hermanos, de experimentar ese tipo de situaciones, sabemos que aunque muchas veces llegamos a trabajar bajo presión, tenemos que aprender a tomar las mejores decisiones. Que si las decisiones las tomamos con base en las personas que están a nuestro alrededor y especialmente nos están presionando a tomar decisiones precipitadas, podemos equivocarnos, ¿no es cierto? Sí, hermanos, así es. Ahora, les voy a decir una cosa. Evidentemente, como seres humanos, nosotros podemos equivocarnos. Probablemente David, probablemente Julio, probablemente su servidor, probablemente tú, hermano, en las diferentes situaciones de tu vida en la que te desenvuelves, a lo mejor llegaste a tomar una mala decisión. Yo sí llegué a tomar en algún momento una mala decisión, por supuesto que sí. Pero la pregunta es, un rey judío que había recibido de Dios la responsabilidad de guiar a su pueblo como rey, y que también como Saúl podía vivir bajo mucha presión y bajo mucha tensión, ¿estaba en riesgo de equivocarse? La respuesta es sí, pero también no. Sí, si decidía como humano, pero no si dependía de Dios. Saúl nunca tendría el problema de equivocarse, porque tenía un profeta a su lado, al profeta Samuel. Saúl como rey, es cierto, ocupaba la silla más importante, pero a su lado tenía un hombre llamado Samuel, que es quien se comunicaba con Dios, quien oraba a Dios, quien sacrificaba a Dios y quien recibía las revelaciones de Dios, quien pedía el consejo de Dios para que en el momento en el que ese rey con su pueblo fuesen a la batalla, primero que nada el profeta ofreciera el sacrificio, consultara a Dios y entonces Dios respondiera lo que tenían que hacer. De tal manera entonces que el rey tenía que estar sujeto ¿a quién, hermanos? Al profeta. Porque a través suyo iba a recibir el consejo de Dios y a través de ese consejo iba a poder tener las victorias.
Ningún enemigo iba a poder hacerle frente siempre y cuando él se mantuviese escuchando la voluntad de Dios. Es así que cuando leemos en la Biblia que Saúl, presionado por el pueblo, dándose cuenta que por alguna razón este Samuel no venía, ofreció el sacrificio. No le correspondía a él hacerlo, hermanos. Él no tenía que hacerlo. Tenía que haberse esperado, pero se presionó, se desesperó, tomó una mala decisión. No haber esperado, hermanos, implicó dos cosas: menospreciar al profeta y menospreciar la ayuda de Dios. Lo que este hombre lo que él hizo fue muy significativo, porque aunque él se esforzó, implicaba: yo no necesito ni al profeta, no necesito la bendición de Dios, dice Samuel, me esforcé. Es decir, yo puedo hacerlo con mis propias fuerzas y con las de mis hombres. Hermanos, tengamos cuidado. Yo creo que nuestra iglesia está llena de personas inteligentes, capaces, muchos jóvenes, algunos ya más maduros, más viejos quizás como servidor, algunos ancianos. Pero ¿saben una cosa? Nosotros en la vida no tenemos que depender, hermanos, de nuestras fuerzas, de nuestros recursos o de nuestra inteligencia, sino siempre del consejo de Dios. Si queremos realmente, hermanos, salir adelante y enfrentar cualquier situación que tenemos en la vida, lo que tenemos que hacer es siempre confiar en Dios. La situación que Saúl vivió sí era muy difícil. ¿Por qué? Porque su ejército tenía miedo. ¿Y algunos qué estaban haciendo, hermanos? Desertaban. Se estaban yendo. Dicen el otro ejército está muy fuerte. Y si seguimos esperando van a venir, nos van a atacar, nos van a matar, y empezaron a amenazar. La pregunta es, ¿había algo más que Saúl podía hacer? Había algo más, hermanos, que Saúl podía hacer, viendo que Samuel no venía para ofrecerse el sacrificio. ¿Había algo que él podía hacer? Sí. Orar a Dios. Consultar a Dios. Él debió de haber esperado, y si efectivamente él quería tomar una decisión correcta, tenía que haber orado a Dios directamente para preguntarle a Dios qué hacía. Y Dios le hubiese respondido. Pero él simplemente se esforzó en ofrecer el sacrificio. ¿Por qué? Porque él pensó, hermanos, que el sacrificio en sí mismo era lo correcto. Hermanos, el sacrificio en sí mismo no es lo correcto. El sacrificio era un medio a través del cual se adoraba a Dios. El profeta, que era el instrumento adecuado, consultaba a Dios con un corazón, con actitud de adoración. Y Dios, viendo la actitud de adoración de ese profeta que representaba al pueblo, daba el consejo y como consecuencia daba la victoria. Saúl se esforzó por hacer simplemente algo, no por adorar a Dios. Hermanos, tengamos cuidado con dos cosas. Uno, con las decisiones que tomamos como personas en el momento de mucha presión. La mala decisión que tomó Saúl allí, de usurpar el lugar que le correspondía al profeta, de creer que podía con sus propias fuerzas y la ayuda de Dios enfrentar al ejército, marcó el principio de su decaimiento, hermanos, en su vida. Dos, tengamos cuidado de creer, hermanos, que lo que nosotros hacemos en la iglesia es importante en sí mismo y no tiene nada que ver con para quién lo hacemos. Es decir, ¿para quién tocas? ¿Para quién discipulas? ¿Para quién aconsejas? ¿Para quién diriges? ¿Para quién predicas? ¿Crees que es un acto en sí mismo? Si yo creo que por el hecho de levantarme temprano, venir al templo, ocupar un asiento, eso es suficiente, sin importar lo que hay en mi corazón, hermanos, no lo es. Podemos llegar a caer como cristianos, hermanos, en la religiosidad. Ya me levanté temprano, ya levanté a mi familia, ya fui al templo el domingo, ya estoy bien delante de Dios, eso está bien. Con eso es suficiente. Yo me esforcé en hacer lo que quiere. No,
Es la actitud de adoración. Es, Señor, yo voy a tu casa porque toda la semana tú me diste vida, me diste trabajo, me diste comida, estuviste conmigo y ahora yo vengo a reconocer que yo sin ti no soy nada y que lo que yo tengo lo he recibido de tu mano. ¿Sí me explico? Sí, hay ocasiones en la vida, hermanos, en las que ustedes y yo vamos a enfrentar situaciones que creemos o que realmente, ¿verdad?, se salen del control. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarnos presionar? Tenemos que orar. Tenemos que orar, hermanos, a Dios. Primer error, el menosprecio de las normas divinas. 2, la insensata prohibición de comer. La insensata prohibición de comer. 1 de Samuel 14. Dele vuelta a su Biblia, 1 de Samuel 14, versículos 18 al 19. Voy a pedir a todos los adolescentes y jóvenes que se pongan de pie, ¿verdad? Jóvenes solteros, que se pongan de pie y van a leer conmigo los versículos 18 y 19, 24 al 28, 32, 34, 35, 37, 39 y 45. Yo les voy a ir diciendo, pónganse de pie, todos los adolescentes, jóvenes, solteros, ¿verdad? Pónganse de pie. 1 de Samuel 14, 18 y 19. Ahí estamos, vamos a leer fuerte. Dice así, y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Llamo su atención al frente. Saúl está presionado en la batalla, ¿se acuerdan? Tomó la decisión equivocada de sustituir a Samuel. Pregunta, ¿había alguien a quien pedirle consejo? Sí, había sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Sí había alguien a quien pedirles este consejo. No solamente no oró, sino que ni siquiera volteó, ni siquiera consideró pedir el consejo para ver qué quería Dios. 24, versos 24, verso 24, todos juntos. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Versículo 27 y 28, juntos. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. 32. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Versículos 34 y 35. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo, y decirles que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. 37 al 39. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. 45 por último. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Tomen asiento. Hermanos, Saúl peca delante de Dios, ofreciendo un sacrificio y menospreciando su consejo. Pero Dios, hermanos, que es misericordioso,
le da la victoria por medio de su hijo Jonatán. Jonatán, su hijo, hermanos, era un hombre muy valeroso. Quiero abrir un paréntesis rápido. Para este momento, Saúl es un hombre ya maduro, ya no es aquel muchacho, ¿verdad?, que fue ungido como rey. Él reinó 40 años. Estamos llegando a un momento que casi es el ocaso de su vida. Tiene un hijo, de hecho tiene varios, ¿verdad?, de edad suficiente. Ese hijo, ¿verdad?, logra entrar al campamento de los filisteos. Él solo, confiando en Dios y creyendo que Dios le va a dar la victoria, entra con su escudero, ataca a los filisteos, mata a 20 de ellos. Se crea una gran confusión entre los filisteos porque creen, hermanos, que el ejército enemigo ha penetrado en medio de ellos. ¿Y qué creen, hermanos? Se genera gran temor y confusión y empiezan a huir. Pero Saúl no sabe que su hijo, ¿verdad?, hizo ese avance, que se introdujo en el ejército enemigo. Él está en una parte alta, quizás viendo al ejército, se da cuenta de la confusión, se da cuenta que el ejército enemigo, en este caso los filisteos, empiezan a huir. Y entonces, teniendo allí al sacerdote Ahías, le dice: ve, quiero consultar a Jehová. En lo que el sacerdote viene hacia él para consultar a Jehová, se da cuenta que los enemigos están huyendo y dice: no, ¿sabes qué? Ya no necesito consultar a Dios, finalmente están huyendo, me voy a lanzar en contra de ellos. Gran error. Porque dijo: ya están huyendo, yo puedo con ellos. ¿Te ha pasado que a veces tienes que enfrentar algo y dices: yo puedo? Dicen los jóvenes: es época de exámenes, pero ¿para qué ora Dios, hombre? Yo puedo. Yo sé lo que soy, sé cómo soy esforzado, ¿verdad? Quizás no soy muy inteligente, pero me esfuerzo, pero yo domino esas cosas. Yo he entendido todo. Yo realmente sí pienso, dice el hermano, que debería orar, pero no es necesario. Yo me puedo lanzar a la batalla, la victoria es mía. Y viene el día del examen y quizá lo acreditas, pero no con la calificación que esperabas. Vas a la entrevista de trabajo, hermana, ¿verdad? Ves el perfil y dices: sin ningún problema, el trabajo es mío. Y dices: ¿sabes qué? No. Empiezas un proyecto, tengo los recursos, tengo el apoyo, tengo los contactos, no hay ningún problema, yo no necesito a Dios. Ya sabes qué, ya no es necesario. Estaba pensando pedir a la iglesia que orara por mí, pero no es necesario, todo está bajo control. Y resulta que no sale. Pero peor aún, tomamos malas decisiones. Saúl tenía todo el día allí parado con su ejército. El ejército estaba tembloroso, tenían hambre. Y dice Saúl: maldito todo aquel que tome alimento antes de que yo acabe con mis enemigos. Él solamente quería tomar venganza. No le preocupó que su ejército estaba temeroso, estaba cansado. Y la maldición de él bíblicamente implica un anatema. Un anatema en la Biblia implica que si alguien viola la palabra dicha, en este caso por el rey, porque era el ungido de Jehová, merecía, hermanos, la muerte. ¿Sí me explico? Así de grave es lo que dijo este hombre a su ejército. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que su hijo Jonatán es el que había hecho la incursión hacia los filisteos y él no se enteró. Él no se entera, está en la batalla, ve que los filisteos están huyendo, él los empieza a perseguir. Hermanos, la tierra de Palestina es muy distinta a nuestra tierra. Si yo hoy en día quiero comer miel natural, tengo que buscar un panal de miel, porque las abejas forman panales. Pero en Palestina las abejas, hermanos, no son como en América. Ellas no hacen panales. Ellas literalmente producen su miel en los árboles. De tal manera que tú puedes ir en Palestina y ver cómo el árbol está literalmente escurriendo la miel. Entonces, dice la Biblia que Jonatán estira su vara, porque él tampoco había comido, come un poco de miel y al ser dulce, pues le da un poquito de energía, ¿verdad? Y dice que incluso le son aclarados sus ojos. Y él continúa con la batalla. Finalmente desciende Saúl con su ejército, vencen a esa parte del ejército que logran alcanzar. Y cuando sus hombres se dan cuenta que a esa parte del ejército, escuchen, a esa parte del ejército la habían vencido, ¿qué hicieron? Se van.
agarraron a los animales, los degollaron y se los empezaron a tragar con todo y sangre. ¿Tú te puedes imaginar de qué tamaño era el hambre que tenían esos hombres que se tragaron a los animales vivos y con la sangre escurriendo en sus bocas? Hermanos, muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas. La decisión que tomó Saúl no solamente llevó a su hijo a pecar en ignorancia, no solamente llevó a su pueblo, hermanos, a pecar tragando la sangre en contra de lo que la ley decía, hermanos, en el libro de Levítico. Y aquí voy a decir algo a favor de Saúl. Saúl se da cuenta, manda a levantar un altar, toma un animal, lo sacrifica delante de Dios y le pide a todos los demás que traigan a sus animales y los sacrifiquen delante de Dios para que Dios no castigue con la muerte ese día. Se calman las cosas, ya todo el mundo finalmente come, ya se ofreció el sacrificio delante de Dios, pero todavía hay una parte del ejército a la que hay que ir a atacar. Y Saúl dice, voy a consultar a Dios. Pero Dios no le responde. Vamos a ver el día de hoy que todas las veces que Saúl clamó a Dios, nunca le respondió. Y no le respondió porque lamentablemente él había hecho un juramento. En el Antiguo Testamento, hermanos, había muchas formas de consultar a Dios, o muchas formas a través de las cuales Dios te respondía. Como dije hace rato, una visión, un sueño, una revelación, o por Urim y Tumim. ¿Qué era el Urim y Tumim? La Biblia dice que dentro de la vestidura sacerdotal había dos piedras engastadas en los hombros de las sombreras, una se llamaba Urim, una Tumim. Cuando se consultaba a Dios, dicen los estudiosos de la Biblia que probablemente servían para decir un sí o un no. Sin embargo, Dios no le responde a Saúl, y Saúl se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no le ha respondido Dios? Y él entiende que seguramente debe de ser porque él expresó un anatema y porque alguien debió de haber pecado. Y él dijo, vive Jehová, que aun aunque sea mi propio hijo, lo voy a matar. Cuando se entera que efectivamente era su hijo, lo va a matar. Pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo dice, oye Saúl, espérate. La victoria que tuvimos hoy fue porque tu hijo tuvo el valor, tuvo la confianza de entrar con el ejército enemigo, ¿verdad?, de perseguirlos, y gracias a él tuvimos hoy esta victoria. Y tú lo vas a matar el día de hoy. No ocurra tal cosa. El pueblo salva de morir a Jonatán, y con toda seguridad ofrecieron un sacrificio por yerro. ¿Por qué? Porque Jonatán había cometido un pecado por yerro. ¿Sabemos qué es el pecado por yerro? Por ignorancia. En la Biblia había sacrificios por pecados que uno había hecho en rebeldía abierta o por yerro. Muchas veces habemos personas que pecamos, hermanos, a veces inconscientemente, o simplemente no nos percatamos de ello. A veces tenemos alguna actitud, decimos alguna palabra que ofende y no nos damos cuenta en ese momento, pero ofendimos a alguien. Eso es una falta delante de Dios y tenemos que cubrirla. Entre paréntesis, hermanos, tenemos que preocuparnos delante de Dios cuando pecamos, porque esos son estorbos para nuestras oraciones. 3. Ya hablamos del menosprecio de las normas divinas. Ya dijimos, ¿verdad?, que fue insensato prohibirle a su pueblo comer porque terminó pecando su hijo, ¿verdad? Fue una decisión equivocada. 3. La abierta rebeldía a las órdenes de Jehová. La abierta rebeldía a las órdenes de Jehová. Primero de Samuel 15. Primero de Samuel 15, 19 al 23 y 30. La abierta rebeldía a las órdenes de Jehová. Primero de Samuel 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 30. Y Él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. ¿Qué dice? Tu Dios. Hermanos, pasa el tiempo, Dios le dice a Saúl, quiero que ataques a Amalek, que destruyas todo, que no tomes nada, punto. Pero ¿qué hace Saúl? Dejándose llevar por la presión del pueblo, salva la vida de animales, salva la vida del rey, y cuando el profeta, hermano Samuel, lo confronta, ¿qué hace? Pregunto. ¿Se excusa? No, ¿qué pasó? Yo hice lo que Dios me dijo. Y le dice Samuel, ¿y entonces ese ruido de animales? ¿Qué son? Ah, es que los apartamos, ¿verdad? Para que los pudiéramos ofrecer a Jehová, tu Dios. Cuando fue confrontado, hermanos, en lugar de aceptar sus errores, únicamente ofreció excusas. Hermanos, llamamos atención. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve traer ofrendas a la iglesia? ¿De qué nos sirve traer nuestros diezmos cada semana, cada mes, cada quincena, como una cosa externa a Dios, cuando nuestro corazón está lleno de rebeldía y de obstinación? Es probable, no me atrevo a asegurarlo, ¿verdad? Es probable que en la iglesia pudiéramos existir alguien, alguna persona, algún varón, alguna mujer, que escuchamos, que sabemos abiertamente lo que Dios dice, pero que no lo hacemos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, andamos por la vida a sabiendas lo que Dios quiere de nosotros y no lo hacemos? Yo sé que Dios dice que tengo que hacer esto, pero yo digo que no. Yo sé que Dios dice que tengo que hacer el otro, pero yo digo que no. O sí lo hago, pero lo hago a medias. No, hermanos. Decía hace rato nuestro hermano Samuel en la clase de escuela dominical que el cristiano es una persona que no tiene que jugar con Dios. Hermanos, tomemos una decisión como creyentes. Tomemos la decisión que Saúl no tomó. Saúl pensó que podía medio obedecer a Dios y hacer lo que él quería. Hermanos, no. Nosotros no le hacemos un favor a Dios estando aquí. No le hacemos un favor a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. No le hacemos un favor a Dios sirviendo en la iglesia. Yo no le hago un favor a Dios siendo pastor, hermanos. Si yo hoy me voy al mundo, Dios va a levantar a alguien mejor que yo, y seguramente hay alguien mejor que yo. No, Dios espera un corazón íntegro, completo. Dios sabe que somos humanos y que a veces pecamos y que a veces quizás, ¿verdad?, inconscientemente hacemos cosas, pero por eso existe la oración, para poder ponernos a cuentas con Dios. Pero cuando abiertamente, hermanos, cuando abiertamente sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, dice la Biblia que es pecado. Dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Samuel insiste con Saúl. Finalmente Saúl comprende, ¿verdad?, que se equivocó, que pecó delante de Dios. Dice, he pecado. Pero hazme un favor, no le digas a nadie. Hónrame delante del pueblo. ¿Creen ustedes que Saúl realmente estaba reconociendo que era pecador? ¿Qué le importaba más? La apariencia. Hermanos, el cristiano no es una persona que tiene que preocuparse por las apariencias, porque la apariencia engaña a los hombres, no a Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Y Saúl dice, sí, yo pequé, pero oye, no le digas a nadie, no le digas al pueblo. Le está exigiendo, hermanos, al profeta Samuel que lo honre, hermanos, delante del pueblo, como si nada hubiera pasado. 4. El asesinato de los sacerdotes de Jehová. 1 Samuel 22, 17 y 18. Menospreció las normas divinas, menospreció el consejo de Dios,
Llevó a su hijo, a su pueblo, a pecar al prohibirles comer algo básico que necesitaban. Era rebelde a las órdenes de Dios, creía que podía obedecer a medias. 4. El asesinato de los sacerdotes de Jehová, 1 Samuel 22, 17 y 18. Lean conmigo todos juntos, hermanos. Dice así: entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Hermanos, Saúl llegó a ser tan perverso que por el simple hecho de que un sacerdote le dio de comer a David, a quien Saúl consideraba su enemigo, mató a los 85. ¿Sí me explico, hermanos? No le importó que eran siervos de Dios. No le importó que eran los ungidos de Jehová. Le diste de comer a mi enemigo, entonces te voy a matar. 85 varones fueron asesinados, hermanos, ese día por un hombre cuyo corazón ya no era ese que había mudado Dios, era perverso. Hermanos, ¿sabes una cosa? Si tú y yo no nos preocupamos por nuestra vida espiritual, no nos preocupamos por tener comunión con Dios, nos alejamos de Él, no oramos, nos vamos a convertir en personas perversas. Hay mucha duda entre los cristianos el día de hoy y dicen: ven a un creyente en el mundo, malas palabras, vicios, toda clase de males, y lo clásico que decimos es: ¿verdad que no tenía Cristo? Porque si no, no estuviera haciendo eso. No, sí, claro que sí. Solo que su corazón se ha pervertido. Hermanos, tengamos cuidado. Porque si nosotros como Saúl, en lugar de preocuparnos por obedecer abiertamente la ley de Dios, y si lejos de eso nos ponemos a hacer nuestra soberana voluntad, incluso en contra de aquello que Dios hace, tarde o temprano, ¿saben qué vamos a terminar haciendo, hermanos? Haciendo cosas horribles delante de Dios. Es triste muchas veces encontrar hermanos, ¿verdad?, que estuvieron en la iglesia durante tiempo, que sirvieron aquí, maldiciendo a la iglesia, maldiciendo a Dios, maldiciendo a aquellos que en algún momento le enseñaron la palabra, incluso deseando mal para ellos, porque su corazón se ha convertido en un corazón perverso. Y yo dije algo, hermanos, al principio de la predicación, y quiero retomarlo. Saúl voluntariamente se dirigió hacia un camino que a lo único que lo llevaba fue a la, ¿qué dije, hermanos? Autodestrucción. Ya levantar su mano contra estos hombres, hermanos, era algo terrible. Pero por si todavía eso no era suficiente, 5, la consulta a una adivina. 1 de Samuel 28, de 3 al 5 y 15 al 19. Estos puntos ya son más rápidos porque espero ya haber dejado en claro lo que está pasando. Hermanos, ¿hay algo que abiertamente sabemos que debimos de haber hecho y lo hicimos? Si no es así, estamos siendo rebeldes, hermanos, con Dios. 1 de Samuel 28, 3 al 7. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte.
Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Hermanos, hoy no pretendo, ya lo he hecho en algunas otras ocasiones, no pretendo interpretar lo que dice 1 Samuel 28:3 porque no es el propósito del tema de hoy. Solo quiero resaltar lo que está pasando aquí. Si hay algo, hermanos, si hay algo, de acuerdo a la Biblia, que Dios aborrece, es que una persona acuda a Satanás para buscar su ayuda en lugar de él. Si hay algo que Dios condena en la Biblia, es que una persona acuda a los astrólogos, adivinos, agoreros, brujos, magos, encantadores, sortílegos y toda clase de tipo de persona que hace limpias, profecías y todo lo que ustedes tengan que ver, runas y lo que ustedes quieran mencionar, en lugar de buscar a Dios. La Biblia con toda claridad enseña desde el Antiguo Testamento, hermanos, que es algo abominable a los ojos de Dios. Horrible. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios, dice Levítico 19:31. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, dice Jehová en Deuteronomio 18, hermanos, del 9 al 11. ¿Pero qué fue lo que hizo Saúl, hermanos? Está en un problema, otro problema grave. Consulta a Jehová. Él no le responde. La pregunta ahorita es ¿por qué no le responde? Porque si ustedes han leído la Biblia, y si no, por favor háganlo, llegó el momento en el que Dios quitó su Espíritu Santo de él. Lo dejó ya. Dijo, ok, tú quieres, y esto ya lo he mencionado en otras predicaciones, ¿quieres ir por el camino del pecado? ¿Quieres ir por el camino de la necedad? ¿Quieres involucrarte en eso? Está bien, yo no voy contigo, dice Dios. En esta ocasión él quiere responderle, Dios no le responde. Por lo que dice la Biblia, insiste con el profeta, insiste con el Urim y Tumim, insiste, no recibe un sueño, no recibe una revelación, él está preocupado, ¿y qué termina haciendo, hermanos? Buscarle un adivino. La pregunta es, ¿qué pudo haber hecho? Karina, faltó orar, ¿te diste cuenta? Él personalmente debió de haber orado. Debió de haber ido con Dios, Señor, perdóname. Tengo 40 años de mi vida desperdiciando tus bendiciones, siendo rebelde en contra de tu palabra, haciendo lo que a mí se me da la gana y no haciendo tu voluntad. Pero hoy estoy aquí, Señor, estoy en peligro, ayúdame. Pero no lo hizo. Él pudo haber suplicado la misericordia divina, pero no lo hizo. Pudo haber doblado sus rodillas, pero no lo hizo. Era tanta, hermanos, su perversidad, que no solamente va con la divina, sino que llegando con ella, la divina le dice una cosa, ustedes vean en casa. Oye, él se había disfrazado, la divina no sabe quién es el rey. Dice, oye, es que el rey ha dicho que quien practique esto está en peligro. ¿Y qué hizo Saúl? Le jura por Jehová que no le va a pasar nada. No sé si todos comprendemos lo que implica ese juramento. Dios dice que quien practique la adivinación va a morir, pero yo digo que no. Así que quiero que tú me adivines. Dios dice que yo tengo que leer la Biblia, pero no se me da la gana. Dios dice que tengo que ir a la iglesia, pero a ver quién me va a obligar.
Dios dice que yo tengo que dar mis diezmos y ofrendas, pero no quiero. ¿Para qué? ¿Para mantener a alguien? No. Dios dice que yo tengo que servir, que sirvan otros. Yo digo que no. Y no conformes con eso, lejos de consultar a Dios, en momentos de crisis, nos vamos a otros lugares. Yo dije hace rato, si hay algo que Dios aborrece, es consultar, es que sus hijos consultemos a Satanás, hermanos, porque Él nos libró de él a través de la salvación. Y tú pudieras decir, pastor, yo nunca he consultado a una divina, nunca he ido con un agorero, nunca he consultado a un astrólogo, pero si tú eres obstinado y rebelde, eres como ellos. Porque Samuel le dijo a Saúl, como pecado de adivinación y agoreros es la rebeldía y la obstinación. Es decir, si tú y yo no somos creyentes de oración, y no solamente eso, sino que no consideramos los mandamientos de Dios en nuestra vida, creemos ya estar por encima de Dios y le hacemos creer a otros que pueden hacer lo mismo. Hermanos, yo espero que eso no pase en nuestra iglesia, aunque tampoco soy ignorante como para creer que no haya ocurrido. Imagínate, Maru, que un día un hermano de la iglesia, ¿verdad? Porque tú tienes un problema muy serio con tu salud. Un hermano de la iglesia te diga, ¿sabes qué, Maru? Yo conozco a alguien que te puede hacer una curación espiritual, una operación espiritual. Pero ¿cómo, hermano? Sí, es una persona que mira, tiene un espíritu y hace esto, y créeme que te va a ayudar porque le ha ayudado a muchos. Yo he ido también. Oye, hermano, no, pero ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? No pasa nada, hombre, no hay ningún problema. Es más, allí mencionan a Dios. Pero es que la Biblia dice, no pasa nada, no te va a pasar nada, ven y prueba. Cuando un cristiano incita a otro, oye, hermano, mira, fúmate este cigarro, bébete esta copa, oye, vámonos de parranda, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Sí, dice la Biblia que tienes que reconciliarte, pero no te reconcilies, no, hazlos, mándala a volar, es tu orgullo, es tu arrogancia. ¿Sabes qué estás haciendo? Poniéndote sobre Dios. Me estoy poniendo sobre Dios. Yo digo, Dios dice eso, pero yo digo que no. Yo soy más importante que Dios, más poderoso que Dios. Yo tengo la autoridad, le dice Saúl a esa mujer, adivíname, porque yo te juro incluso por él que no te va a pasar nada. Qué triste, hermanos, y qué trágico es cuando nuestra necedad y dureza de corazón no solo nos aleja de Dios, sino que termina destruyendo a nuestra propia familia. Con esto voy a terminar. Punto número 3, su fin. 1 Samuel 31, del 1 al 4 y del 8 al 9, estoy por terminar. Lo único que escuchó Samuel aquella ocasión que fue con la divina es, se iba a morir. Y no solamente él, sino también, ¿quién, hermanos? Sus hijos. Porque aquellos que tenemos hijos, que tenemos familia, muchas veces tomamos decisiones equivocadas que terminan arrastrando, hermanos, ¿a quién? A nuestra propia familia. Hoy en día en la iglesia debería de haber más jóvenes, hermanos, pero ¿saben por qué no están? Porque tampoco están sus padres. ¿Saben por qué a veces no tenemos tantos jóvenes y adolescentes consagrados a Cristo como debieran? Porque sus padres no lo hicieron. Porque los arrastramos tras nosotros. Saúl arrastró a su familia a la destrucción. Su fin, 1 Samuel 31, del 1 al 4. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Hermanos, los filisteos fueron los eternos enemigos del pueblo. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella.
Verso 8 y 9. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza. Y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Hermanos, hago un llamado el día de hoy. Cada día de vida que tenemos es una oportunidad que Dios nos da para corregir nuestros caminos, para hacer lo que debiéramos. Cada día de vida es una oportunidad para acercarnos a Dios sin importar las circunstancias que vivamos y que lo busquemos, hermanos, a través de algo, la oración. Especialmente cuando necesitamos ayuda, cuando estamos afligidos, cuando estamos angustiados, es cuando más tenemos que orar. Yo sé que no dan ganas, hermanos. Sé que a veces nos sentimos frustrados, pero tenemos que orar. Hermanos, es triste darnos cuenta que Saúl ni siquiera en el momento de su muerte fue capaz de orar a Dios. Este hombre había sido ungido con el Espíritu de Jehová. Dios, hermanos, estaba listo para ayudarle. Pero en el momento del peligro, hermanos, en lugar de clamar a Dios, ¿qué hizo? Se quitó la vida. Se lanzó, hermanos, sobre su propia espada. El primer rey de Israel que tenía la oportunidad de sentar un precedente de cómo confiar en Dios, el único precedente que estableció es cómo ser un cobarde, cómo menospreciar a Dios, cómo hacer a un lado su voluntad, cómo en un acto de insensatez, en lugar de buscar a Dios, prefirió quitarse su propia vida. Hermanos, el final de Saúl fue humillante. ¿Cómo quieres que sea el final de tu vida, hermano? Te voy a decir una cosa. Si estás cansado de que como pastor o la iglesia diga, hermano, tienes que orar, tienes que servir, tienes que trabajar, tienes que entregarte, y no te parece, vete. Pero yo no creo que encuentres una iglesia bíblica donde no vayas a escuchar exactamente lo mismo. ¿Cómo quiero yo que termine mi vida, hermanos? No por ti, por mí. ¿Cómo quieres que termine tu vida delante de Dios? Él no quería que un incircunciso lo matara. Háganme el favor, hermanos. Se quita la vida y ya estando muerto, enseñando humillación, le quitan la cabeza y como símbolo de triunfo lo llevan a la casa de un dios pagano, hermanos. ¿No es eso una humillación? La cabeza de un hombre de Dios siendo un trofeo para un ídolo pagano, hermanos. ¿Acaso Satanás un día va a poder levantar tu cabeza y la mía diciéndole a Dios, mira, aquí está tu ungido, aquí está tu predicador, aquí está tu pastor, aquí está tu siervo, aquí está la mujer, aquí está el hombre? El final de Saúl fue humillante, hermanos, pero pudo haber sido diferente si tan solo hubiera tenido una vida de oración. Pudo haber sido diferente si tan solo hubiera tenido una vida de oración. Dios, hermanos, no desea que sus hijos seamos presa de nuestros errores. No desea que nos suicidemos. Para evitar esto, ha establecido un vínculo perfecto para comunicarnos con Él, para que seamos fortalecidos. Es la oración. Pero depende de cada uno de nosotros si la usamos o preferimos embargarnos como Saúl de nuestros miedos y de nuestros temores. Conclusión. La conclusión de hoy es muy simple, hermano. ¿Cuánto tiempo estás orando? Que Dios te bendiga.